Pablo Ortiz concluye de que él está preparado para morir. Y dijo que la muerte para él no es casual, es causal. Es causal. Causal, completamente Entonces, contrario a lo que planteaba Jean-Paul Así Sartre. mismo es. la muerte es el término de la vida a causa de la imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostático. Se trata del final del organismo vivo que se había creado a partir de un nacimiento. Eso es biología. Siga. Sí. ¿Qué dice la psicología? La psicología establece ese término de vida porque recuérdate. Bueno, hay toda una. Pero- Primero hay que decir que hay toda una especialidad de la psicología que se llama la tanatología. que es justamente parte, es la idea básica de esta disciplina, es hacer el acompañamiento de despedida de la vida frente a la muerte, a la llegada de la muerte, que está presente en la vida de todo ser humano y que va a llegar en algún momento a cada uno de nosotros. Y que cómo acompañar al ser humano, y esa es la capacidad que tiene la psicología en ese sentido, de cómo acompañar a un ser humano, de saber ese ser que ya va a desaparecer y hacerle acompañar para que esta persona se despida de la vivencia, de lo vivo, de la realidad, de forma, yo no diría que alegre, pero conforme con los aportes, con las ideas, con todo lo que fue esa presencia histórica de ese ser humano. Esa presencia histórica que también va a permitir que la familia no se sienta culpabilizada de la pérdida de ese ser querido, porque desde el punto de vista psicológico, cuando fallece un ser querido, no queda en nuestra psiquis para toda nuestra existencia. Y no hay día que pueda suceder en donde nosotros no recordemos ese ser querido. Eso es parte del sentido de siempre. trascendencia. Eso está dentro. No, de pero esa- ahí viene lo que es, y ahí sí ya entramos en la parte, porque hoy es a filosofar que uno viene hoy. Correcto. Aunque tú estás dando la descripción, volviste a la descripción Pura y simple, biologicista, exacto, pura y pura y simple. simple. Tú me hablaste de 15 muertes y yo quiero escuchar las 15 muertes. Sí. Pero una cosa es, y esto sí es importante, la trascendencia de la vida auténtica de un ser humano. Ser y tiempo, Heidegger. Ujú. Y otra cosa es el recuerdo de un familiar o el recuerdo de un amigo que tú tienes. Y ahí tengo que entrar a otro gran filósofo que es Levinas, que justamente maneja lo que es la otredad. Y a través de la otredad uno siempre pone la muerte en el otro, no se la pone a uno mismo. Así es. Exactamente. Y ahí es que viene su gran diferencia con Heidegger. Claro. Él pone la muerte en el otro, ¿no? Ponte en la muerte del otro para que entiendas la tuya. Exacto. Heidegger decía lo contrario, no. Ponte en la tuya para que entienda el del Heidegger otro. personalizaba la muerte para una persona, o sea, Pero- para él específicamente. Pero el punto está en que la trascendencia, ¿no? Lo que tú dejes, lo que tú hagas en la vida, trasciende independientemente a el recuerdo del ser querido. ¿Mm? Claro. Porque no es lo mismo, por ejemplo, la trascendencia de mi padre, Correcto. con los 70,000 becados en la UAS, y el sentimiento y el recuerdo de mi padre a mí como hijo. Exactamente. ¿Entiendes? Totalmente Exactamente. diferente. Entonces es totalmente diferente. Así Entonces, es. lo importante en la vida, porque todo el mundo tiene a alguien que lo quiere un chinchín, aunque es un chinchín. Yo no creo que nadie se ha muerto y a nadie no le ha Que alguien importado. haya sido tan odiado que no tenga un No, cariñito no, de el que él. te he odiado se recuerda porque es una trascendencia. También, exactamente. Estoy hablando del insignificante. Es así, sí. Yo no creo que no exista un ser tan insignificante en la vida, como lo dice, insignificante, que no significa para nadie. Correcto. Entonces, una cosa es la trascendencia y otra cosa es el recuerdo. Así es. Entonces, yo lo que me quedé esperando son las 15 formas de muerte Sí. que tú dijiste que Sí, existen. sí, porque hasta yo. Porque fíjense lo siguiente, hay 3 muertes básicas, ¿verdad? La primera muerte es la muerte natural. La muerte natural, que es el fin, vuelvo a lo biológico, que es el fin Ya, de ese sigue. funcionamiento orgánico. Luego viene la muerte violenta. Este acontecimiento
que se produce por crimen, homicidio. Tú estás y haciendo una descripción Claro, de la pero muerte. eso son causas. Esos son para una causas de muerte. muerte. tipos. Estos son tipos de muerte. Y la muerte indeterminada. Para empezar a entonces hablar de otros tipos de muerte, como la muerte reciente, y voy a concluir con la eutanasia, que es, ¿verdad?, esta parte. Esa es indeterminada. Esa no es indeterminada. La indeterminada son aquellos casos en donde el cuerpo empieza la putrefacción Sí. del cadáver. Ese tipo de muerte. Bueno, pero vamos a volver. Porque Esa es la muerte reciente. siempre eso no aporta nada. Pero la muerte lejana, ese es otro tipo de muerte, No, señor. ¿qué le crea al hombre? ¿Qué le crea al ser pensante? ¿Qué le crea al cerebro de un hombre el concepto de muerte? Era ahí donde yo iba. Porque tú dijiste algo, bueno, que la muerte humana, la muerte natural, la muerte violenta, ese no era el punto, porque para eso son los forensicos que tienen que venir aquí a dar clase de eso. No. A mí me interesa saber qué le crea al ser humano psicológicamente el concepto de muerte. Y caemos en algo que lo hemos mencionado 400,000 veces aquí, que es el concepto tanatológico de Kübler-Ross sobre las etapas que pasa el individuo frente a la muerte de un ser querido, lo que es el duelo, el concepto psicológico del duelo. Correcto. Pero algo que tú dijiste interesante, y ahí es que voy a meter filosofía y psicología. Tú dijiste la muerte violenta. Los griegos, que lo pensaron todo, decían, Tánatos es el dios de la muerte, pero es la muerte tranquila, la muerte sin dolor. Para ese tipo de muerte. Para claro. los muertos por dolor, entonces ella tenía un grupo de mujeres, por cierto, las Keres, Exacto. llamaban los Keres, que eran los que despojaban a los mortales de la vida. Eso es tan importante porque ahí sí se deriva un concepto psicológico interesantísimo, que es lo que era teóricamente el programa de hoy, este tipo de concepto, que es el concepto de dolor frente a la muerte. Si usted le teme a la muerte por el dolor sobrepasa la muerte de una forma tal que hay gente que se mata antes de que lo torturen. Sí, claro. ¿Qué quiere decir? Que hay gente que no resiste el dolor y por no resistir el dolor hasta se mata. Quiere decir que el hombre como ser humano que tiene una experiencia vital de muerte como dolor, siempre le va a temer. Siempre le va a temer Que a tú la muerte. entiendes que el Sí, dolor, pero hay es dos muertes. Espérate, que lo que Héctor está planteando ahí yo me es- fui para otro sí, lado, ya tú estabas él está más describiendo, lejos. exacto, O sea, tú te quedaste describiendo, esta pregunta, Eladio. Héctor, ¿tú entiendes que el dolor es más predominante en el ser humano que la muerte misma? ¿Cuántas personas tú conoces que aguantan una tortura? Bueno, hay personas que afrontan la muerte, afrontan el dolor teniendo una esperanza trascendental, que por eso los seres humanos no todos asumen el dolor como una forma negativa, Bueno, sino como una, pero sino ahí- como- ahí- como ahí- una vía está de planteado esperanza. el dolor O sea, te estoy psicológico. hablando desde el punto de vista teológico, filosófico, Bueno, cristiano. Pero el Vamos dolor, a entender Héctor, algo. O sea, el dolor. En ese punto, filosóficamente, Ajá. para muchos, la muerte es ganancia en Cristo, desde el punto de vista teológico. Sí, creo. pero no te Pero metas en hice la teología pregunta. hoy, no te te No, metas. pero vayado. es que No lo que te tú metas dijiste ahí. es muy interesante. Exacto. No, el punto está en lo siguiente. El dolor se relaciona a la muerte porque la anoxia cerebral, Sí. la hipoxia produce dolor. Cuando la célula va a morir, antes de morir, la acumulación de ácido láctico producto de la paralización del ciclo de Krebs en el proceso de muerte te da dolor. Sí, sí, sí. Entonces, el hombre asocia el final con dolor. Con dolores, sí. Y sí, es claro, lógico. claro. Cuando se muere una parte de tu cuerpo, la hipoxia, la falta de oxígeno te da dolor. El infarto es dolor. Así es. Infarto es dolor. Y lo más parecido a la muerte
la angustia de la angina, por eso se le llama angustia. Entonces, la cultura judeocristiana principalmente, cuando de ciencia habla, cuando admite la ciencia, la prolongación de la vida, el médico como salvador, como instrumento de Dios, tiene una imagen de dolor. Es cierto. Una es imagen de cierto. dolor Es que- frente a la muerte, es que es que- lo que nos hace a nosotros negarla y que le hace ese miedo a la muerte. Exacto. Entonces, Pero a propósito del miedo, Héctor, ahí, independientemente de que tú entiendes que es una descripción, tenemos dos acontecimientos donde el miedo, y el miedo no solamente individual del que está sufriendo, sino el miedo colectivo de la familia que tiene que hacer una decisión de si lo desconecto de las máquinas o si realmente puede continuar sobreviviendo ese Fíjate individuo. que ahí- Eso es dolor intenso, no solamente del individuo, sino de manera colectiva. bueno, vamos a entrar al punto de cuándo desconectar, cuándo la eutanasia, tú dirías, o qué seguir haciendo. La mayoría de las personas y que más miedo le tienen a la muerte son los que verdaderamente se consideran cristianos y no lo son. Porque ese es otro punto.